Ayer les compartí un video en mis redes sociales hablando sobre la consulta popular y mis preocupaciones frente a ellas. Claramente, varios de ustedes no se tomaron el tiempo de ver el video completo y de inmediato empezaron a criticar. Pero varios de los comentarios que están dentro de este post van sobre tres puntos que a mí me parecen claves. El primero, hablar desde un privilegio. El segundo, el ignorar la forma como están redactadas las preguntas, y el tercero, simplemente criticar porque están a favor de Petro y de su política de gobierno, en donde aplauden que todo lo que está diciendo es beneficio del pueblo. Ahora, a diferencia de muchos que creen que de verdad no he estudiado, que no me he tomado el tiempo de leer las diferentes reformas y que tampoco me he tomado el tiempo de leer y entender los dos puntos, vamos a leer y hacer el ejercicio con ustedes las 12 preguntas que fueron aprobadas en su momento del Senado para dicha consulta en caso de ser aprobada. Y ustedes al final van a decir si de verdad consideran o no que están viciadas. La primera pregunta dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Esto básicamente lo hacen es porque dicen que a partir desde que se pone la luz oscura ya debería empezar a correr el periodo nocturno. El problema es que hay varias empresas y varios negocios que comienzan desde las 9 de la mañana a 8 y media y terminan sobre las 7 o 7 y media, lo que significaría que para este tipo de empresas después de las 6 de la tarde tendrían que pagar el recargo nocturno, que además dentro de la misma consulta se está diciendo que debería ser del 100%. Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo de día de descanso dominical o festivo? Bien, esto sinceramente es una pregunta de sí y no. De nuevo, cualquier persona respondería que sí, porque cualquier persona quiere que le paguen más. Y esto al final de cuentas lo único que lleva es que las personas pasaría algo muy similar a la consulta popular. Cualquier persona que vote que no frente a esta decisión estaría de alguna manera yendo en contra de los derechos laborales de las personas y sería un... Pero, de nuevo, puede que esté pensando hacia la capacidad de él de poder pagarle a sus trabajadores, los dominicales, en un recargo del 100%. Seguramente microempresas y medianas empresas, como lo han denunciado múltiples senadores y también múltiples empresarios, puede que esto no sea posible. Tercera pregunta, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociadas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Claro, otra vez, de nuevo, es una pregunta que sí, a mí me interesa que todas las micro, pequeñas y demás empresas tengan incentivos y se les pueda dar plata y todo. La pregunta es, ¿de dónde van a salir esos fondos? ¿De dónde van a estar? ¿Cómo van a subsidiar todos estos proyectos de lo que están haciendo? Actualmente el gobierno no está siendo capaz de subsidiar ni la educación. ¿Cómo ahora esperan que van a empezar a subsidiar empresas? Esos son el tipo de cosas donde, de nuevo, la consulta, viciada por responder que sí, y para utilizarse después como parte de campaña, puede que pierda sentido. Cuarta pregunta, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? En esto estoy completamente de acuerdo con muchas mujeres. Sí, en efecto, esto es un dolor que definitivamente no le permite ir al trabajo. Las mujeres en realidad deberían poder tener la licencia. El único pero que se ha puesto frente a esta discusión es qué pasa con aquellos empleados que definitivamente abusan de la ley y se aprovechan de este tipo de beneficios, como ya lo hemos visto con otro tipo de enfermedades. Pero de nuevo, esto es una discusión más a trasfondo. Seguramente en la reforma laboral que se está proponiendo ahorita en debate 4 lo están intentando hacer parte. Solamente que hay ciertos empresarios que se oponen por miedo a que algunos empleados se empiecen a aprovechar de estos tipos de beneficios. Pero, de nuevo, es un tema más puntual en el que definitivamente se tendrá que llegar a un acuerdo, sobre todo en el porcentaje de mujeres. 5. ¿Está de acuerdo que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? En Estados Unidos se ha visto una problemática frente a este tipo de políticas, sobre todo en las universidades, donde está la cuota de minorías. Cuando se exige una cuota de minorías, se ve obligado a contratar personas que probablemente o recibir personas que probablemente no sean las mejores para el cargo. Y eso se ve viciado a yo tengo que cumplir la ley, por lo tanto tengo que contratar a una persona que incluso ni siquiera es la mejor en el caso. No solamente vemos un problema frente a la necesidad o obligatoriedad de tener que contratar, sino también de que en ciertas circunstancias las personas puede que se aprovechen de estos beneficios.
De nuevo, es una conversación que se tiene que analizar mucho más a fondo, pero agregar minorías dentro de una parte de la ley puede llegar a ser algo que difícilmente puedan cumplir todas las empresas. 6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Esta pregunta, cualquier persona medianamente desconocedora del tema va a responder que sí. Dígame por qué alguien respondería que no. De nuevo, son preguntas que están viciadas hacia el sí. Ahora, ¿cuál es el tema y cuál es la discusión que se está dando? Son muchas las empresas y también universidades, incluso las más fifís, las de las que ustedes hablan de privilegio, que cuando hacen prácticas son no remuneradas. Pero recordemos que en universidades estrato 6 o estrato 18, como ustedes lo llaman, también las prácticas son no remuneradas para muchos de los casos. Simplemente se tendría que revisar, pero de nuevo es una pregunta que nadie en su sano juicio respondería que no, porque está viciada a que si usted responde que no, usted está siendo un hijo de puta con los estudiantes que no deberían recibir, pero la respuesta es una realidad diferente a lo que pasa en el mercado. Número 7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? De nuevo, es una pregunta que la mayoría de personas respondería que sí, pero vamos ahora nuevamente. Actualmente creo que hay más de 15.000 rapitenderos en las calles de Bogotá. Solo en Bogotá, para ponerlo ahí en una idea. Probablemente, es más, busquemos cuántos hay. Hay 60.000 rapitenderos registrados en Colombia. Lo que significaría que si se les garantiza a esos 60.000 rapitenderos seguridad social, estaríamos hablando de, por el mínimo, más o menos unos 332.000 pesos por 60.000. 19.920.000 tendría que estarle pagando Rappi a los rapitenderos para garantizar que cada uno de esos tenga seguridad social. La respuesta es, eso sería hermoso, genial que se le pueda pagar a todos los rapitenderos seguridad social. Pero la realidad es otra. Uno, Rappi no tiene esa cantidad de dinero para garantizarle a cada una de esas personas. Y dos, una de las partes y discusiones que más están apelando es el gobierno, el Estado, incluso el gobierno de Petro, es el mayor contratista por prestación de servicios a muchos de sus empleados. Eso sería como decirle al Estado, venga, ¿sabe qué? Si Rappi y las demás empresas van a empezar a garantizarle seguridad social y contratos de manera a término indefinido o término fijo, todo lo demás, pues el Estado también debería hacerlo. Y si llegase a pasar eso, créanme que el Estado se quiebra. Por lo tanto, una cosa es lo que les están vendiendo, otra cosa es lo que realmente puede pasar. Ahora, que se tiene que dar una regulación y que Rappi y demás empresas como Uber, Didi y demás tienen que ofrecerle garantías a sus empleados, sí, pero no de la manera como lo está vendiendo la consulta popular, porque puede tener problemas de vicio que llegan a ser populistas. De nuevo, toda esta discusión se está llevando a que la consulta popular pareciera como si un personero dijera, voy a ir a poner una piscina. Es como si le preguntaran a usted dentro de esta consulta popular, ¿está usted de acuerdo de que todos los colombianos deberían ganar más del mínimo? Pues claro, todos deberían ganar más del mínimo. O que le preguntaran a usted, ¿está usted de acuerdo que ningún colombiano debería ser robado, secuestrado o puesto en condiciones de, pues claro que sí, estoy de acuerdo? ¿Es capaz el Estado de cumplirle esas realidades? Probablemente no. Pero continuemos porque varios creen que no hemos hecho la tarea. 8. ¿Está usted de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo de los trabajadores agrarios? Pues chica, clarísimo. Es que por mucho tiempo se ha buscado la manera de poder formalizar el campo, de poder garantizarle a los agrarios la cantidad de oportunidades. El problema es que el campo es muy difícil, el campo tiene muchas problemáticas y una de las discusiones que se habló en campaña y que Petro ignoró completamente es que los que distribuyen la comida, el alimento del campo a las ciudades son los que se quedan, los intermediarios con la mayor cantidad del dinero, y esto únicamente se soluciona con vías que no ha hecho Petro, que no ha propuesto, que no ha planteado. Entonces, de nuevo, hay discusiones que uno dice, ¿cómo es posible que el presidente que nos esté gobernando esté hablando de mejorar las condiciones agrarias, pero no invierte en infraestructura, no invierte en proyectos y mucho menos en la capacidad de expandir los esfuerzos para mejorar el campo? Entonces, ¿de qué sirve yo decir que se le va a pagar un fijo o que se va a garantizar un mejor empleo a los múltiples campesinos si en este momento ni los campesinos están logrando vender más o poder cumplir nuevas cuotas? Ni tampoco estamos teniendo nuevas formas de que la fruta o lo producido del campo llegue a las grandes ciudades porque no están las condiciones, y menos con la situación actual del país en donde cada vez más
hay más atentados en las vías. Pero de nuevo, es populismo bruto. 9. Está de acuerdo en eliminar la tercerización e inmediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales. 10. Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. Claro, suena hermoso, qué chimba poder hacerlo realidad. El único problema es, para las empresas dentro de esto es muy difícil a veces garantizarle a este tipo. Yo como artista, yo como fotógrafo, no puedo ir buscando a las empresas y decirle, usted me tiene que garantizar a mi seguridad social cuando a mí me contratan de vez en cuando, me contratan en el mes de enero y después en el mes de febrero. Entonces, durante todos esos meses la empresa tiene que cargar mi seguridad social. Pues hay partes en donde no. Y lo digo desde la justa causa como artista. 11. Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. Y el mayor contratista de prestación de servicios es el Estado. Entonces, que Petro salga a decir esto es lo más absurdo del mundo porque de verdad, si se llegase a suceder, la cantidad de personas que quedarían en la calle el día siguiente que esto se vuelva una ley es absurda. Y lo malo es que además se está discutiendo que el Estado cada vez está contratando más gente y por eso el crecimiento del presupuesto nacional es 328 billones de pesos solo en gasto del Estado, de la operación del Estado, lo cual es absurdo porque significa que entonces los impuestos que pagan las personas más ricas del país, porque recordemos que las personas que ganan menos de un salario generalmente nunca terminan pagando un impuesto sobre lo producido porque es de 60 millones para abajo, entonces pues termina siendo que esos fondos es para pagarle empleados del Estado que probablemente no muchos hagan nada. Lo misma pelea que ustedes tienen, a congresistas o senadores que van allá a sentarse o incluso a dormir o que nunca van y se las dan de muy buenos, tanto del Pacto Histórico como el Centro Democrático. Así que, de nuevo, hay muchas preguntas dentro de la consulta popular que son absurdas y que no tienen ningún sentido y que están viciadas al sí, porque usted en su sano juicio no respondería, no estoy de acuerdo. Pues, ¿por qué? Usted es un hijo de puta si no está de acuerdo. No, es que simplemente no estoy de acuerdo porque llevarlo a cabo es probablemente imposible y ese es el tema que se está discutiendo. ¿Está usted de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? De nuevo, son preguntas que nadie en su sano juicio diría que no, porque todas están viciadas a que se respondan que sí, de lo contrario usted es simplemente un pendejo. Pero una cosa es la realidad de lo que se está votando, de lo que se quisiera, a la realidad de lo que se puede llevar a cabo. En este momento no hay ni siquiera garantías para que dentro de 10, 15 años haya pensiones para todos los colombianos que hoy en día están trabajando. Estamos hablando de que hay un problema pensional y que al final de cuentas seguramente nosotros los jóvenes, así seamos estrato 16 o estrato 3, no vamos a tener pensión porque no va a haber dinero que sostenga esas pensiones. Entonces, en este punto simplemente estamos hablando de la idea de que el Estado empieza a subsidiar a los campesinos y campesinas, pero ya nos dimos cuenta de qué pasa con esos subsidios infinitos que se acaban. Subsidio como la gasolina, subsidio como la energía, subsidio como los múltiples servicios que se venden en el país. Y esos fondos, la única manera de mantenerlos es cuando recibimos ayudas. Ayudas que anteriormente recibíamos con Estados Unidos, ayudas que antes recibíamos de otros beneficios como lo que era la explotación del petróleo, pero que a partir de ciertas políticas hemos ido cambiando. Entonces, de nuevo, para mí la consulta popular lo único que es una figura populista donde Petro quiere utilizar esto como su abanderado de campaña y se va a gastar 1 billón de pesos, que significa demasiado dinero, para poder vender la idea populista de que lo que él quiere es la igualdad para todos. Y nuevamente la reforma laboral se reactivó en debate del Senado después de que Angélica Lozano, sea o no de su gusto, buscara la manera de que varios de los artículos se votaran y fueran parte de la reforma laboral. Y varios de ellos han sido aprobados y varios de ellos están a favor, pero ahora resulta que el pacto histórico está en contra y está votando en contra de estos artículos porque dice que el único camino es la consulta popular. Entonces, en este momento ya cada vez se está dando cuenta uno que realmente la intención de Petro y de su bancada es utilizar la consulta popular y poder decir que no les permitieron gobernar, que nunca pudieron llevar a cabo sus políticas, cuando muchas de sus políticas fueron populistas y no eran probables de llevarse a cabo. De nuevo, estamos en un país en donde la regla fiscal está por romperse. Segundo, un país que no tiene proyectos de infraestructura en más de 3 años de gobierno de Petro. Tercero, una situación donde los subsidios en muchos casos se acabaron. Y cuarto, un país en donde cada vez está más violento. Si usted se cree el cuento de que no lo dejaron gobernar, vale, usted allá.
Pero recordemos que durante esos 3 años Petro tuvo los presupuestos nacionales más grandes que hemos tenido jamás en un presidente, y de esos mucho no se ejecutó o terminó en proyectos que ni siquiera conocemos, o como el escándalo de la UNRGD, donde ya hay varios implicados. Por lo tanto, intente tomarse el tiempo de analizar y de darse cuenta que Petro le está haciendo más daño a la izquierda porque está vendiendo un proyecto fallido, y que al final de cuentas el día de mañana, cuando haya otro candidato de izquierda, la gente le va a tener miedo porque se dio cuenta de que el mayor estandarte, que era Petro, no fue capaz de hacer estas políticas realidad. Por lo tanto, si yo fuera de izquierda, intentaría poner a una persona más acorde y más sensata que a el presidente actual, quien está ahora proponiendo una constituyente. Y sí, la constituyente es el siguiente camino a que Petro decida quedarse o poner en cargo cualquier persona de su camino, y es el mismo camino que tomó Venezuela en su momento. Así que usted verá si eso le parece absurdo o no, pero tómese el tiempo de leer las preguntas y dése cuenta de que en realidad están viciadas.